Javi? Bienvenido. ¿Qué tal, Johnny? Es un gusto enorme estar No, aquí. el gusto es nuestro. Qué país difícil Argentina, ¿no? Mirá, a mí me pareció brillante lo que vos estuviste planteando en la editorial. Creo que si Hayek hubiera estado acá te hubiera aplaudido, porque básicamente lo que vos describiste es el daño moral que existe sobre los valores morales de este país y que son la base de su decadencia. O sea, básicamente cuando vos adherís a malos valores morales, que digamos que es la justicia social, ¿no? Que es la envidia, el odio, el resentimiento, la violencia, el trato desigual frente a la ley, deriva en un conjunto de instituciones que genera malos resultados. El caso de Argentina es emblemático. A inicios del siglo XX, Argentina era el país más rico del mundo, hoy es 70 y está en caída, y justamente tiene que ver por haber abrazado a estos valores que lo destruyen todo. Es más, las propias definiciones del presidente Alberto Fernández son peor que lamentables. Es decir, porque, a ver, un político de raza, un buen político, le daría vergüenza la pobreza. En cambio, el político de cuarta berreta, malo, ¿sí?, le da vergüenza que haya riqueza. Él siente culpa. Pero claro, como todo progre, sí es culpa, pero digamos, para arreglar la cuenta, digamos, te la pasa al sector privado. Vos lo decís por lo que dijo de la ciudad, que le daba culpa a una ciudad tan opulenta como Buenos Aires, dijo él. Exactamente, me parece que ese es como que, Menés, vos tenés desigualdad, sí, hay desigualdad, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto? Hay desigualdad en inteligencia, entonces si vos matás a los inteligentes, o sea, ¿va a mejorar la sociedad? No, va a ser muchísimo peor. Es decir, aparte, digamos, después el tema de la desigualdad es un tema no menor, porque el problema es, ok, yo te puedo tomar cualquier indicador, el que quieras, el Rawlsiano, el Gini, el que vos quieras, ¿sí? Pero en realidad eso describe una foto y no describe nada del proceso económico subyacente. Supongamos, lo hago con un ejemplo muy fácil y con un indicador que le gusta usar mucho a los políticos, ¿no? Que es el Rawlsiano, el que más tiene contra el que menos tiene. Fíjate esto, vos tenés una persona que gana 99, otra que gana 1. Entonces, ¿vos podés decir que eso es injusto? Digo, el indicador te dice que es 99, pero no sabés nada de lo que pasa atrás, porque si yo te digo que el que gana 99 se rompe todo el día el lomo laburando y el que gana 1 en realidad lo gana de que le saquen la sangre de las uñas de tanto rascarse, ¿me entendés? Y si vos me vas a decir que le vas a sacar 49 a uno y para dárselo al otro para que tengan 50 y 50, eso, digo, no solo que es un robo, porque, digamos, o sea, nadie, digamos, por su propia voluntad paga impuestos, por eso se llaman impuestos, ¿sí? Y quiero, digamos, exterminar la palabra contribuyente. Porque llamar al pagador de impuestos contribuyente es como que el violador llame novia a la víctima. Es decir, lo que hay que entender, digamos, en primer lugar es que los impuestos son un robo. Sí, digo, vos no pagás los impuestos voluntariamente. ¿Me comprendés? Y lo otro que hay que entender es que el político es ética y moralmente peor que el ladrón vulgar. Porque suponete que va una persona caminando por la calle, viene un ladrón, lo roba y lo deja literalmente en traje de Adán. Es decir, ¿qué chances hay que a los 15 minutos vuelva el delincuente y le diga, che, mirá, se me pasó la mano, te devuelvo algo? Ninguna. Cero, bien, exacto. Ahora, vamos a este punto. El político es ética y moralmente inferior, porque el ladrón vulgar por lo menos da la cara, se enfrenta, toma el riesgo. En cambio, digamos, el político se escuda en el aparato represivo del Estado, dame un segundo, el monopolio de la violencia. Y hay algo que es peor todavía. Es un ladrón estacionario, te roba todos los días. Sacá la cuenta cuánto te afanó el ladrón vulgar a lo largo del año y la que te sacó el político. ¿Por qué crees que da culpa al éxito en la Argentina? Porque la ciudad de Buenos Aires, para mí, de lo mejor que tenemos en la Argentina, a mí me da orgullo, no me da culpa. Sin embargo, al presidente le da culpa esta ciudad. ¿Por qué Bueno, crees que primero pasa es un eso? hipócrita, porque él no vive, digamos, en las peores partes del país, como Formosa, como el Chaco, no vive ahí. Él, digamos, antes de estar en Olivos, vivía en Puerto Madero. La señora Cristina... Recoleta. Digamos, no, o en Recolecta, perdón. No sé. Digo, parece que ese es el barrio preferido de ella. Pero Claro. bueno, es una... Pero vos hablas de una hipocresía. Pero claro que es una hipocresía, porque además lo que hay que comprender es que lo que está ahí es un modelo que te hunde. Porque cuando vos, en realidad, viste cuando por ejemplo hablan de responsabilidad social empresaria,
el empresario que en realidad se llena de plata, donde hay mucha desigualdad, es una economía muy dinámica. ¿Por qué? Porque frente a un desequilibrio, viene un tipo, lo resuelve y como consecuencia de ello, sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio, se llena de plata. Es decir, entonces, en realidad, lo mejor que puede hacer un empresario es ganar dinero. Porque el tipo que gana dinero, una de las cosas que puede hacer es consumirla. Genera empleo en otras partes de la economía. Claro. Otra cosa que puede hacer es reinvertirla. Entonces mejora el producto y te da un mejor producto, te paga mayores salarios por la productividad, pero al mismo tiempo ofrece productos de mejor calidad a un mejor precio, con lo cual ganan todos. Se derrama. Claro, dame un segundo. Dale. Y lo otro es, suponete que lo ahorra, financia la inversión de otro. Por lo tanto, o sea, digamos, en realidad, la responsabilidad social del empresario tiene que ser ganar plata y cuanto mucho más gane, es un héroe, es un benefactor social. Y cuando vos empezás a castigar las ganancias, primero que sin ningún criterio, porque digamos, mirar el Gini, mirar el que quieras, es decir, sin saber de lo que hay atrás del proceso económico, es una locura. Segundo, digo, nada avala el robo. El robar está mal. Tratar desigualmente frente a la ley a la gente está mal. Entonces, digamos, si hay algo que ha sido un logro fabuloso del liberalismo es, digamos, el respeto a la propiedad privada y tratar de igual a las personas. ¿Para vos está en la ley. riesgo la propiedad privada en Argentina? ¿Cómo? ¿Para vos está en riesgo la propiedad privada? Absolutamente. Digo, tenemos toma de tierras, este impuesto, no sé. Pero claramente está en riesgo. Digo, a ver, ¿qué te parece? Digo, ¿cómo la ministra de Seguridad va a decir que ay, no, bueno, eso no tiene nada que ver conmigo? En realidad es porque no le importa. Si vos vas y le expropiás la casa a los Kirchner, vas a ver cómo ahí sí cuenta la propiedad privada. Y esto es muchísimo más grave, porque en realidad, ¿cómo funciona la economía? Esto es muy importante. Suponete que hacemos una transacción, yo te vendo este celular y vos a cambio me das dinero. Eso genera un registro histórico que se llama precio. El precio, digamos, es una señal que se transmite al sistema. Entonces, yo coordino agentes, algunos son compradores, otros son vendedores, ¿sí? Y en ese contexto, si las cantidades demandadas superan la ofrecida, sube el precio o en su defecto baja. Pero todo ese proceso de coordinación, que es lo que hace funcionar a la economía, parte de un supuesto que es: yo te doy mi teléfono, o sea, yo soy el dueño del teléfono y vos sos el dueño del dinero que me estás dando. En ese contexto, cuando vos destrozás la propiedad privada, ya sea o con la intervención del Estado o lo que tiene que ver, digamos, con directamente la expropiación, ¿cuál es el problema? El problema radica que estás destrozando la señal de precios y el sistema descoordina y genera resultados espantosos. Se pierde el precio. Déjame preguntarte algo, Javi. ¿Qué te pareció hoy lo del acuerdo, digamos? ¿Es bueno para la Argentina eso? El anuncio del acuerdo con los bonistas. A ver, yo creo que hay que separar las cosas en partes. Primero, es bueno que Argentina haya salido del default. Argentina estaba en default. Estamos en default, sí. A ver, digamos, vos lo podés definir en distintos momentos del tiempo. Podrías decir que Argentina entró en default en rigor en abril del 2018, cuando no tenía acceso al mercado de deuda voluntario y fuimos al fondo. Macri, digamos, para que por él, sí. claro. O lo podés definir ya de una manera mucho más dura, cuando la CUNSA reperfila. O, digamos, a lo largo de todo este año, que digo, el gobierno no paga un mango. Totalmente. ¿Ok? Y en abril, digamos, estabas en default. Es decir, es más, los acreedores podrían haber ido a litigar, pero como se estaba negociando, digamos, no se litigó. ¿Es bueno que haya un acuerdo? Sí, claro. ¿Por qué? Porque si litigás es un problema enorme, porque además genera un problema. Si te llegan a litigar por una serie, se ejecuta una cláusula que se llama cross default. Está bien, por un pedacito. No seas tan técnico porque... Claro, pero es bueno, pero es que todo el mundo, digamos, te va a venir a reclamar. Eso es muy bueno que hayan hecho eso. Ahora, ¿de cuánto estamos hablando? Del 21% de la deuda. O sea, que es un número chiquitito dentro del total de los 323.000 millones de dólares que tiene el país. Uno, eso. Dos, cuando vos mirás la negociación, el gobierno arrancó ofreciendo 39 y los acreedores querían 55. ¿Cuánto pagó? 54,8. Entonces, ¿para qué estuviste 9 meses? Se acercó bastante lo que querían ellos, ¿no? Claro, digo, ¿cuándo se cerró? Cuando le diste lo que quería. Se lo hubieras dado al inicio, probablemente hubieras podido manejar mejor todo el problema del diseño de cuarentena Javier, de este gobierno. hablarle a la gente, lo que le importa, que me parece, es los precios, ¿no? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Cómo ves su economía doméstica en los próximos meses? Bueno, yo estoy convencido que Argentina va camino a la peor crisis de la historia. Esto yo ya lo dije varias veces, Livianito. pero digo, cada vez se va confirmando Un Milei más. moderado. Estamos ante un Milei moderado tranquilo. que nos gusta escuchar. Bueno, si quieren No, el peor crisis. verdadero, ni reprimidos, ni... A ver, Sí. pero, ¿por qué digo esto? Porque por un lado vos tenés, hoy, en lo que va del año, que acumulás una caída del PBI del 13%. Sí, En el 2002 la caída del PBI fue del 10,9%. menos que ahora. Exactamente, primer punto. Ahí te saltó la pobreza
O sea, el desempleo del 25% y la pobreza te saltó 57. al 55%, redondeando con un 41% de inflación. Sí. Hoy es verdad que la tasa de desempleo es del 15%, pero ¿qué es lo que pasa? Hay un problema de retracción de oferta. Hay gente que se está quedando sin laburo, pero no sale a buscar trabajo. ¿Por qué? Suponete un tipo en un restaurante, se quedó sin laburo el mozo. Sí. Digo, y ve que está todo cerrando, va a salir a buscar la... No, Porque hay cuarentena y además porque no es fácil conseguir laburo. Exacto. Pará, Entonces, en 2001 cayó 11 la economía y este año cayó 13 hasta ahora. lleva 13 acumulado. O sea, 2 PBI, puntos ¿no? más que en 2001. Claro. Exactamente. Bien. Ahora, entonces, y vos ya la pobreza la tenés en torno al 50%, y ahora es donde viene la parte delicada, que es el tema que tiene que ver con los precios. Hoy la inflación en Argentina, en términos anuales, digamos, año contra año, está en el 42%. O sea que estamos parecidos a lo que había en el 2002. El problema es que Argentina tiene un riesgo de hiperinflación. ¿Por qué? A ver, voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible. Primero porque Argentina va camino a un déficit fiscal de 8 o 10 puntos del PBI. ¿Con qué lo financia? Con emisión monetaria. Sí. En lo que va del año, financió con emisión monetaria 1.5 billones de pesos. Una locura. Claro. Tampoco había otra, ¿no? Te pregunto. Bueno, sí, bajar el gasto Bueno, público. sí, Pero sí. digo, ok, ya sabemos. La de Con, ellos con no el se gasto toca. público que tenemos, no. Exacto. Es decir, si me dejase levantar un poquito la vara del cosa, te diría, la única vaca sagrada en Argentina es el culo de los políticos. Sí, Bien. sí, sí, claro. Lo vimos antes con esos sueldos. Por eso. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. De esos 1.5 billones que emitieron en lo que va del año, se esterilizó el 70%, o sea, sacaron de la calle eso. Entonces vos ahora no solo tenés que mirar la base monetaria de 2.3 billones, sino los instrumentos con que sacás esa plata, que son las LELIQs y los pases. Bueno, tenés 2.5 billones. Esto quiere decir que en un lapso de 28 días, si hay un pánico bancario, podés duplicar la cantidad de dinero. Punto 1. Punto 2. Hacia adelante tenés un montón más de emisión monetaria. Digamos, o sea, Todesca quiere financiar obra pública, quiere financiar el Procrear, quiere financiar capital de trabajo, quiere financiar, no sé, cualquier cosa. Todo se arregla con emisión monetaria. Digo, si fuera así, digamos, o sea, le Imprimimos regalamos todo fabricaríamos. infinitamente. Claro, exacto. Entonces, básicamente, tenés una explosión de oferta monetaria, por un lado. Por un lado, no hay demanda de dinero, es decir, vos podés emitir sin inflación cuando la gente quiere tener el dinero. Cuando la gente no lo quiere tener, digo, lo que vas a hacer es tirar más nafta al fuego. Es como mandar, digamos, a Nerón a apagar un incendio. Es como llevar un lanzallamas. El peso va a valer menos y la gente va a querer más dólares. Exacto. Bueno, pero mirá, esto está muy bien lo que decís, Lucas. ¿Por qué? Porque fíjate esto. En la primera mitad del año, el superávit comercial de Argentina fue de 8.000 millones de dólares. O sea que te entraron 8.000 millones de dólares a la economía. El Banco Central perdió 1.500 palos. Claro. Es decir, nadie quiere el peso y está bien que no lo quiera. No. Es una moneda despreciable. Es la moneda que emite el político argentino. Por ende, no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para O bono. porque no te gusta el peso argentino. Claro, no estás muy a favor del Vale, peso, ¿no? Pero bueno, digo, a ver, hagamos una encuesta acá. Les compro a cualquiera de ustedes No, a no. 30 años a tasas subsidiadas en peso. A ver quién me vende la casa. No, no, está claro que el peso no es una. No funciona como Ahora, reserva de valor. ¿Nos queda otra que fabricar pesos? No. Ah. No, podríamos haber hecho un ajuste fiscal. Podría haber hecho algo histórico. A ver, ¿cuál es el punto? Vos si estuvieras, no sé, si estuvieras en Estados Unidos, que tiene demanda de dinero, que la gente se asusta y quiere más dólares, es decir, y quiere más bonos, entonces vos podés agarrar y hacer, no sé, un programa de bajar los impuestos, como hizo Estados Unidos, a las empresas, y por otro lado, sostenerle el nivel del consumo más allá del subsidio de desempleo. ¿Y con qué lo financió? Con endeudamiento externo. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba asustado, quería financiar a Estados Unidos. Es más, la gente se asustaba y pedía dólares también. O sea, recordemos que la Reserva Federal un día bajó la tasa a cero y emitió 600.000 millones de pesos, dólares, y al otro día tuvo que emitir más, porque, Claro. digamos, o sea, todos querían tener dólares. Es decir, entonces vos podés emitir en ese contexto. En Argentina no, porque la gente no quiere el peso. Es decir, entonces, digamos, ¿qué pasa? Entonces vos tenés una oleada de oferta monetaria. Sí. Tenés caída de la demanda de dinero y una destrucción del nivel de actividad económica. En mi manual se llama Vamos camino a una hiperinflación. Y te voy a decir algo. Te lo puedo demostrar con los números liso y llano y en la lógica del gobierno. Números liso y llano. Miremos el primer semestre, porque así tenemos toda la historia cuadrada. Vos tuviste una inflación acumulada del 14%. Sí. Ahora, sucede que el 40% del índice no se mueve porque vos tenías la economía en cuarentenada. Es decir, estaban los precios de hace 5 O sea, meses. ahora que se libera la cuarentena, comienza la actividad. Exactamente, vas a empezar a ver eso. Primer punto. Y porque ahora van a salir a vender, digo, los precios. Bien, Sí, sí. tenés pisadas las tarifas. Sí.
no solo que tenés que pisar las tarifas, tenés controles de precios sobre bienes esenciales, por ejemplo, Comida. higiene, limpieza. Sí, sí. Y después, esto es lo más importante, para ver la inflación reprimida que tenés en este momento. Vos tenés una brecha en torno al 90%. Los alimentos y bebidas vienen determinados por el tipo de cambio, porque En son... dólares estás hablando, ¿no? Entre los tipos de dólares. Claro, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos con esa brecha, quiere decir que los alimentos y bebidas deberían costar el doble. O sea, como pesan un tercio en el índice, vos tenés 30% de inflación escondida. ¿Esto qué quiere decir? Que la verdadera inflación que vos tuviste en el primer semestre es de 45%. Si vos lo anualizás, eso ya está en 120. Claro. Y te paso ahora, digamos, ahora para que Dale. sufra un poquito el gobierno. Porque el otro día la vi a Todesca decir una cantidad de barbaridades Ya fuiste enormes. light con el gobierno. ¿Puedo ser más duro? No, no, pues lo que vos quieras. Digo, si querés saco la, ¿cómo es? la No, motosierra. estamos y bien y así, esa estamos bien rompecabezas. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. ¿Qué dijo Todesca? Todesca dijo, no, los precios en la economía, digamos, vienen determinados por el tipo de cambio. O sea, es un problema de inconsistencia matemática de precios determinando precios. O sea, es un problema matemático. Eso es para los parroquiales de mis colegas. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto va por otro lado. Vos fíjate, ¿cuánto estaba el dólar previo a las PASO? Promedio mensual, 40 mangos. 40 mangos, el año pasado, a principio de año. Vos ya llegaste a tocar en el blue 140. Es decir, que el tipo de cambio se te multiplicó por 3,5. Es decir, que vos tenés implícita una inflación reptando ahí Claro. de 250%. A ver si lo del gobierno se despiertan, que si vamos a una hiper, vamos a ver la pobreza en el 75%, ¿te puedo decir algo, una crisis Javi? social Lo último, que ni el Lucas. peronismo puede arreglar. Con respeto, Sí. yo te escucho hace un año hablar de hiperinflación y todavía no Sí. llegó, gracias a Dios. ¿Por qué hace un año que hablas de la hiper y estamos muy lejos de eso por ahora? No, primero no estamos lejos, porque una hiper moderna es... A ver, cuando nosotros tuvimos la hiper del 89, durante el promedio de la década del 80, Argentina tenía una inflación 50 veces más grande que la región. De México para abajo, 50. Hoy, ¿cuánto tienen? 3. Multiplica por 50, te da 150. O sea, una hipermoderna hoy es arriba del 150%. Punto 1. Y yo te acabo de pasar datos que te muestran que si lo mirás por el índice de precio estás en 120. Si lo mirás por el tipo de cambio, como lo mira Todesca, estás con riesgo de 250. Pero voy a contestar tu pregunta que a mí me encanta. Porque en realidad va cambiando, va mutando el monstruo. Vos vas haciendo cosas. Ejemplo, ¿dónde arrancó todo este problema? Este problema arrancó en el final del kirchnerismo con un problema que se llamaba dólar futuro. Me acuerdo. Ese problema del dólar futuro, que Sturzenegger llegó y tenía 1.500 palos cash ¿De acuerdo? y vencían en 15 días 23.000 millones de dólares. ¿Cómo lo arregló? Lo arregló con las LELIQs. Con las LEVAQs, perdón. Sí. Cuando Marcos Después fueron Peña las se le LELIQs. metió adentro del Banco Central, ¿qué pasó? Estalló el problema de las LEVAQ y ¿cómo lo arregló? Lo arregló vendiendo el Banco Central 21.000 millones de dólares. Si vos haces el contrafáctico, eso está en un artículo que publiqué con Mariano Fernández y Diego Giacomi. Están emparchando, querés decir. No, es que va mutando, el monstruo va mutando. O sea, si vos no hubieras tenido, por ejemplo, la asistencia del fondo, en el año 2018 hubieras tenido 550% de inflación, asumiendo que la demanda de dinero quedaba constante, lo cual, digamos, es un Dale, supuesto. redondea que me tengo que ir. Sí. Bien, ese monstruo después, digamos, ahora se volvió a convertir en ¿qué? En las LELIQs. Entonces el monstruo va mutando. ¿Por qué? Porque San Leiris no emitía y para no emitir, ¿qué hacía? Y esterilizaba. Es más, fíjate esto, parte de la deuda que Argentina tiene en default y que tiene que arreglar son 30.000 millones de dólares expresados en peso moneda local. ¿Por qué no los pagó la CUNSA? Porque eso iba a implicar una explosión de cantidad de dinero que iba a hacer volar el tipo de cambio, iba a generar la hiper. Entonces no es que la hiper no ocurrió, en realidad lo que vos tenés es que ocurrieron un montón de cosas y vos seguís sin arreglar el La fueron problema. tapando. Ese es el tema. Gracias, Javi. Un lujo tenerte, de verdad. Gracias por venir acá, ¿eh? No, gracias a ustedes y el lujo es para mí, es un placer estar con ustedes. Aparte, digamos, o sea, yo sé que hay gente que está mirando. Sí, sí, mucha, mucha. Que Créeme adora que tu mucha. moderación. La rompiste. Gracias, Javier.